Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de geometría analítica. Pues este es el primero. Calcular el valor de k para que la recta que pasa por los puntos A, 2 menos 1 y B, 3k, pase por el punto C, 0, menos 4. Pues esta es la representación gráfica de la situación. Tenemos el punto A de coordenadas 2 menos 1, el punto B de coordenadas 3k, lo que tenemos que calcular es precisamente esta k, y el punto C que tiene de coordenadas 0, menos 4. En el enunciado nos están diciendo que la recta pasa por los tres puntos. Realmente es lo que dice, calcular el valor de k para que la recta que pasa por A y B también pase por C. Vale, entonces tenemos varias maneras de afrontar este ejercicio. La primera sería pensando que, como los tres puntos están en la misma recta, pues van a tener la misma ecuación de la recta. Entonces, si conseguimos calcular la ecuación de esta recta, ya podremos calcular la coordenada y del punto B. Simplemente nos vamos a esa ecuación y sustituimos la x por un 3. Entonces, vamos a empezar por aquí. Bueno, primero habrá que seleccionar una ecuación de la recta. Valdría cualquiera realmente, pero vamos a escoger, por ejemplo, la continua. Entonces, la ecuación continua tiene esta forma. X menos x sub 0 partido de vx es igual a y menos y sub 0 partido de vi, donde x e y hacen referencia a las coordenadas de un punto genérico. Estas nos sirven para calcular cualquier punto de la recta. X sub 0 y sub 0 son las coordenadas de un punto conocido de la recta, y Vx, Vi son las componentes de un vector director. Pues primero vamos a calcular las componentes de un vector director. Un vector queda definido por dos puntos, y nosotros ya conocemos dos puntos de esta recta, el A y el C. Entonces vamos a calcular las componentes del vector AC. También nos valdrían las del CA, pero bueno. Entonces, componentes del vector AC. Este es un vector, bueno, lo tenemos por aquí representado, que tiene como origen A y como extremo C. Entonces, su componente X queda 0, menos 2, y la componente Y será menos 4, menos 1. Vale, entonces nos da que el vector AC es el menos 2, menos 3. Vale, pues ya tenemos las componentes del vector director. Ahora ya podemos irnos a la estructura de nuestra ecuación continua y sustituir los datos que ya tenemos. X menos. Habíamos dicho que x sub 0 y sub 0 eran las coordenadas de un punto conocido de la recta. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto C, que tenía de coordenadas 0, menos 4. También podríamos tomar el A, sería lo mismo. Entonces, la coordenada x del punto C es 0. Partido de la componente x del vector director, lo hemos calculado, es menos 2. Y esto es igual a y menos la coordenada y del punto C, menos 4, partido de la componente y del vector director v, que será menos 3. Dejamos esto un poco más bonito, x partido de menos 2 es igual a y más 4 partido de menos 3. Y entonces esta es la ecuación continua de nuestra recta. Ahora sí, con esta ecuación podemos calcular las coordenadas de cualquier punto de la recta, pero nos interesa calcular las coordenadas del punto B. Ya sabemos que su coordenada x es 3, entonces nos vamos a la ecuación, sustituimos la x por un 3 y calculamos la y. Pues queda 3 partido de menos 2 es igual a y más 4 partido de menos 3. Vale, menos 9 es igual a menos 2y menos 8. Menos 2y es igual a menos 1, y entonces y es igual a 1/2. Entonces ya sabemos cuánto vale la k. Como la k es la coordenada y del punto B, pues será 1/2. Eso lo vemos en la solución. Entonces aquí hemos calculado el vector, las componentes del vector director AC, luego escribimos la ecuación continua, vemos que en este caso hemos tomado como punto conocido el A. Vale, bueno, es lo mismo tomar el A o el C, al final nos va a dar el mismo resultado. Y luego por aquí sustituimos en la ecuación continua la x por un 3 y ya calculamos el valor de y. Entonces al final obtenemos 1/2. Pero esta es una manera de resolver el ejercicio. Aunque tenemos otra. Por ejemplo, podemos decir que como estos tres puntos están en la misma recta, entonces están alineados.
y hay una manera de saber si tres puntos están alineados o no. Bueno, en este caso ya sabemos que están alineados, pero precisamente la fórmula que vamos a utilizar nos va a servir para calcular esta k. Entonces, para saber si tres puntos están alineados, primero hay que definir dos vectores que relacionen a los tres puntos. Por ejemplo, aquí vamos a definir el vector AB y el vector AC. Vale, entonces, vemos que estos dos vectores, cuando los puntos están alineados, pues tienen la misma dirección. Precisamente esos dos vectores van a pertenecer a la misma recta. Y si dos vectores tienen la misma dirección, entonces se cumple que sus componentes son proporcionales. Vale, pues simplemente tendremos que calcular las componentes del vector AB y del vector AC y escribir la ecuación de tal manera que quede reflejado que las componentes de los dos vectores son proporcionales. Sabemos esto porque ya de antemano sabemos que los tres puntos están alineados, pertenecen a la misma recta. Vale, pues vamos a empezar por aquí. Primero calculamos las componentes del vector AB. El vector AB tiene como origen el punto A y como extremo el punto B. Entonces su componente X queda 3 menos 2, que es 1, y la componente Y va a ser K menos menos 1, K más 1. Este es el vector AB. Ahora, el vector AC tiene origen en A y extremo en C. Quedaría 0 menos 2 menos 2. Y la componente Y, menos 4 menos menos 1, menos 3. Ahora, habíamos dicho que los tres puntos ya están alineados, entonces las componentes de estos vectores tienen que ser proporcionales. Esto matemáticamente quedaría expresado así. 1 entre menos 2 es igual a k más 1 partido de menos 3. Porque así estamos diciendo que la razón entre las componentes x de los vectores es igual a la razón entre las componentes y. Y ahora simplemente calculamos k. Menos 3 es igual a menos 2k menos 2. Menos 2k es igual a menos 1 y entonces k es igual a 1 medio. Y nos da lo mismo que antes. Vale, eso lo tenemos por aquí. Este es el nuevo método que hemos utilizado. Segundo ejercicio. Calcular el punto simétrico de A de coordenadas 5 menos 1 con respecto a B 4 menos 2. Este es el primer apartado. Pues bien, primero vamos a hacer una representación de la situación para ver qué tenemos que hacer. Pues tenemos por aquí el punto A de coordenadas 5 menos 1 y este es el punto B de coordenadas 4 menos 2. Y queremos hallar las coordenadas del punto simétrico de A con respecto a B. Gráficamente ya se ve que el simétrico de A con respecto a B será este punto de aquí. Este punto', a llamarle A'. Entonces tenemos que hallar sus coordenadas. Bueno, gráficamente también se ve que como A' es el simétrico de A con respecto a B, entonces B es el punto medio del segmento A'. Y esto lo decimos porque hay una fórmula para calcular el punto medio de un segmento que podemos utilizar. Eso se ve por aquí. Vale, tenemos la fórmula y un poco la demostración, cómo se llega a esta fórmula. Entonces, la conclusión final es esta. Las coordenadas del punto medio de un segmento son la semisuma de las coordenadas de sus extremos. Vale, podemos demostrarlo de la siguiente manera. Si este es nuestro segmento AB, y decimos que su punto medio es el punto M, entonces sus coordenadas, vamos a decir que son x sub m y sub m. Luego las coordenadas del punto A serán x sub 1 y sub 1 y las coordenadas del punto B x sub 2 y sub 2. Bueno, como M es el punto medio del segmento AB, entonces estos dos triángulos, rectángulos que estamos dibujando, van a ser iguales. Y si son iguales, eso quiere decir que sus lados miden lo mismo, así que podemos establecer dos igualdades. Podemos decir que este cateto horizontal es igual a este cateto horizontal, y también que este cateto vertical es igual a este cateto vertical. Y ahora, ¿cómo calculamos la longitud de estos segmentos? Simplemente hay que hacer una resta de coordenadas. Por ejemplo, para empezar con los catetos horizontales, vemos que este extremo de aquí
coincide con la coordenada x del punto A. Y este extremo de aquí coincide con la coordenada x del punto M. Entonces, este segmento de aquí va a ser x sub m menos x sub 1. Y habíamos dicho que este segmento mide lo mismo que este de aquí. Y este segmento, bueno, su longitud se puede calcular restando x sub 2, bueno, que quedaría por aquí, x sub 2 menos x sub m. Y igualamos estas dos diferencias y como queremos calcular x sub m, la coordenada x del punto medio, la despejamos. Y al final llegamos a esta conclusión. La coordenada x del punto medio es la semisuma de las coordenadas x de los extremos. Y lo mismo ocurre con la y, solo que ahora tenemos que fijarnos en los catetos verticales. Este cateto mide lo mismo que este cateto de aquí. Entonces, y sub 2 menos y sub m es igual que y sub m menos y sub 1. Lo tenemos por aquí. Despejamos y sub m y al final vemos que la coordenada y del punto medio del segmento será la semisuma de las coordenadas y de los extremos. Bueno, pues ya tenemos la fórmula. En este caso, nuestro segmento es el A' y el punto medio es el B. Entonces vamos a escribir la fórmula del punto medio del segmento con estos datos. Bueno, primero con letras. Quedaría las coordenadas del punto medio del segmento, que son Bx, By, se pueden calcular hallando la semisuma de las coordenadas de los extremos. La coordenada x será ax más a'x partido por 2 y la y AI más A'I partido por 2. Vale, aquí los datos que tenemos son las coordenadas del punto medio del segmento y las coordenadas de uno de los extremos. Con los datos ya sustituidos quedaría que el punto, bueno, las coordenadas 4 menos 2 se pueden calcular con estos dos cocientes. AX es 5 más A'x partido por 2 y por otra parte menos 1 más A'I partido por 2. Ahora igualamos y calculamos estas dos coordenadas. 4 es igual a 5 más A'x partido por 2, entonces A'x es igual a 3. Y por otro lado, menos 2 es igual a menos 1 más A'I partido por 2, entonces A'I es igual a menos 3. Vale, entonces el simétrico de A con respecto a B es el punto A', que tiene de coordenadas 3 menos 3. Y eso lo podemos ver en la solución. Pues efectivamente las coordenadas de A' son 3 menos 3. Y ahora nos quedamos con esta figura para ver qué tenemos que hacer en el apartado B. Hallar el punto medio del segmento de extremos A 5 menos 1 y B 4 menos 2. Pues realmente estos dos puntos, el A y el B, ya los habíamos utilizado en el apartado anterior. Solo que ahora tenemos que calcular algo diferente. Ahora nos tenemos que centrar en el segmento AB, entonces sus extremos van a ser el punto A y el punto B. Y hay que calcular el punto medio de este segmento, las coordenadas del punto M. Pues esto es una aplicación directa de la fórmula del punto medio. Entonces, para nuestro caso quedaría las coordenadas del punto medio, mx y mi, se pueden calcular con la semisuma de las coordenadas de los extremos. Mx es ax más bx partido por 2 y mi es ai más bi partido por 2. Sustituimos los datos que ya tenemos. Entonces quedaría 5 más 4 partido por 2, menos 1 más menos 2, partido por 2. Entonces el punto medio del segmento será el 9 medios menos 3 medios. Si lo queremos en decimal, 4,5 menos 1,5. Bueno, y aquí lo vemos en la solución. Este es el procedimiento.